Ok, tenemos este tercer ejercicio. Dice lo siguiente: considera el circuito de la figura 3. El voltaje umbral del transistor es de 1 voltio. Hay que calcular el voltaje máximo en R para que el transistor esté activo, o sea, que no opere en la región de corte. La corriente drenador máxima para que el transistor opere en la región de saturación. Y el valor mínimo de resistencia para cumplir las condiciones de los puntos A y B. O sea, hay que encontrar un valor para R, tanto en la condición superior, digamos, y en la inferior. Entonces, vamos a ver. Dice lo siguiente. Bueno, primero que nada quiero hablar un poco sobre este circuito en particular. Este tipo de circuitos, antes de entrarle a los incisos, es una forma muy común de polarizar los transistores. En este caso MOSFET, pero también los BJT. En este caso lo que se hace es que se polariza la compuerta del MOSFET con un divisor de tensión. Entonces tenemos resistencias de drenador y surtidor y la compuerta queda polarizada por un divisor de tensión. En este caso en particular eligieron que las dos resistencias del divisor de tensión sean iguales. Entonces eso quiere decir que la tensión de compuerta va a ser la tensión de alimentación distribuida equitativamente, o sea, la mitad acá y la mitad acá. Entonces la compuerta va a quedar a VD de medios. ¿Por qué es válido hacerlo del divisor de tensión? Eso tiene que ver con el hecho de que aquí tenemos el óxido de la compuerta. Entonces es como si tuviéramos dos partes eléctricamente aisladas del circuito. Aquí vamos a tener una corriente. Aquí hacia la compuerta en realidad sí hay corriente porque no hay un óxido perfecto, no hay un dieléctrico, un aislante perfecto. Pero es tan poquita la corriente que vamos a decir que es prácticamente cero. Vamos a ver, esta corriente son 0 amperios, digamos. Es muy poquito. Y aquí tenemos la corriente drenador. Entonces, como tenemos esas partes eléctricamente aisladas y no hay flujo de corriente entre ellas, o decimos que prácticamente no hay flujo de corriente entre ellas, podemos trabajar por un lado esta malla de la polarización de la compuerta con el divisor de tensión y por otro lado esta malla de la resistencia de drenador y de la fuente del source. Y también cabe destacar que para este ejercicio en particular aquí tendríamos el source y entonces la tensión en el source que la vamos a necesitar después coincide justamente que es igual a esta tensión, o sea, VR es igual a VS en función de cómo está ubicada la resistencia, de que la tensión en el surtidor también al mismo tiempo es la tensión que cae en esta resistencia R. Eso porque lo vamos a necesitar ahorita. Entonces vamos a resolver el primer inciso, dice que es el voltaje máximo en R para que el transistor esté activo, o sea, que no esté en la región de corte. Aquí nos vamos a aprovechar entonces de las ecuaciones de polarización, dice que VGS para que no esté en corte tiene que ser estrictamente mayor o igual a VTH. Entonces esto es VGate menos VSource comparado con VTH. Y como acabamos de ver ahorita, y por eso acabo de hacer la aclaración, este VS en función de cómo está configurado el circuito es igual al VR. Y VGate, también como hice la aclaración, por el divisor de tensión, como ambas resistencias son de 510K, entonces vamos a decir que aquí caen 7 voltios y medio en esta resistencia, en la R1, se reparten 7,5 acá y se reparten 7,5 acá. Entonces eso quiere decir que la tensión de gate, que también equivale por cómo está puesto el circuito a la tensión en R2, es de 7,5 voltios o VD de medios. Eso por el divisor de tensión. No necesariamente tienen que ser exactamente iguales las resistencias. No, de hecho, no es lo normal que estas resistencias de polarización sean iguales. Tienen que calcular la división de tensión como de costumbre, ¿verdad? La tensión de alimentación, en este caso VDD, por la tensión, por la resistencia que ustedes quieren encontrar, que es esta R2, sobre la suma de las resistencias. Normalmente, no es tan común que sean resistencias iguales para que la tensión se divida a la mitad. Entonces, dejando eso de lado, aquí tendríamos que esos VD medios, por la explicación del divisor de tensión, menos VR menor o igual a VTH. Y entonces VDD medios, si pasamos VTH a restar, entonces quedaría que esto es menos VTH menor o igual a VR.
Y vamos a ver entonces cuánto da esto. Esto dice que son 7 voltios y medio, menos 1 voltio el VTH, VR, y entonces VR 6.5 voltios. O sea que el VR no puede ser menor a 6.5 voltios. El voltaje en R no debe ser mayor a 6.5 voltios. Ajá, VR, sí, VR tiene que ser como mínimo 6.5 voltios para que él se mantenga encendido. Entonces, ya que encontramos la respuesta a este primer inciso. Ahí está el valor mínimo, fue el que nos pidieron. Bueno, dice el voltaje máximo en R para que el transistor esté activo, si no opera en la región de corte. Entonces, ese es el valor de 6.5 voltios, el que nos están pidiendo para este inciso. ¿Cuál sigue? Es el B, que es más bien la corriente drenador máxima para que el transistor opere en la región de saturación. Entonces, aquí vamos a usar la otra condición de polarización, la que nos decía que lo que nosotros comparamos es VDS, y como es en saturación, tiene que ser mayor o igual a VGS menos VTH. Entonces, y nos están pidiendo corriente. Entonces, vamos a ver ahorita cómo logramos relacionar estas tensiones con la corriente drenador. Tenemos VD menos el VS comparado con VGS menos, bueno, VG menos VGS menos VTH. Aquí hay múltiples opciones. Sería realmente válido, o sea, poder cancelar las tensiones de drenador en ambos casos, cancelando esos términos. Y vamos a ver, bueno, podemos hacer varias cosas. Podemos quitar de una vez la tensión del source, que aparece en ambos lados de la ecuación. Y entonces vamos a comparar VD con VG menos VTH. ¿Y cómo es esta tensión VD? VD básicamente vendría siendo entonces que esto es igual a vamos a ver, déjeme ver un momento. Sí, VD. VD, nosotros lo podemos calcular como VDD, o sea, la tensión de alimentación, menos lo que cae en la resistencia, sí, lo que cae en la resistencia al drenador. Suave, un momento, VRD. Vamos a ponerle así, lo que cae en la resistencia al drenador. Eso es VD. Y VGG ya habíamos visto entonces que va a ser VD de medios, menos VTH. Ahora, lo que cae en esta tensión, lo que cae en esta RD, por ley de Ohm, nosotros podemos decir que es VDD menos la corriente drenador que pasa por la resistencia al drenador por el RD, por la resistencia al drenador. O sea, esto es de ley de Ohm. Nosotros estamos diciendo la caída de tensión en esta resistencia RD son los 100 kiloohms que vale por la corriente ID que pasa a través de ella. Y esto lo comparamos con VD de medios menos VTH. Vamos a ver. Y aquí entonces ya encontramos una expresión que nos deja con puros valores conocidos y nos deja también la corriente, que es lo que nos están preguntando, el ID. Entonces nosotros despegaríamos de aquí, despegaríamos esto como menos ID por RD. Si pasamos este VD al restar, nos quedaría VD de medios menos VD. Entonces nos debería quedar un valor negativo, un medio menos uno. Nos debería quedar menos un medios.
menos V de medios, ya después de hacer la resta, menos VTH. Y si cancelamos los menos con el cuidado, ¿verdad? De que al pasar un menos a dividir, al pasar este menos RD, o sea, vamos a pasar esto a dividir, el menos RD. Nos vamos a llevar el menos y el RD a dividir. Pero recuerden que al dividir por un número negativo hay que cambiar la desigualdad. Entonces nos quedaría aquí D es igual a... Ah, bueno, y este signo menos cuando pasemos a dividir se nos va con todos estos. Entonces la expresión nos quedaría que es VD de medios más VTH entre el valor de RD. Y aquí vamos a encontrar entonces el valor máximo. El valor máximo se alcanza entonces cuando es exactamente igual, ya no solo menor o igual, sino igual el Imax. Entonces vamos a decir que ID es igual a V de medios, o sea, 15 voltios entre 2, más 1 voltio de la tensión de umbral, entre el RD que vale 100 kiloohmios. Y entonces esto va a ser igual a, vamos a ver, 15 voltios, vamos a ver, 7.5 más 1 entre 100K. Dice que la corriente máxima de drenador y de max son 85 microamperios. Entonces ya tenemos la corriente máxima. Ya encontramos entonces ese valor. Y por último, entonces lo que podemos hacer para encontrar el último inciso es combinar los resultados que acabamos de tener. ¿Cómo vamos a combinar los resultados que acabamos de tener? Nosotros estamos diciendo entonces que la corriente máxima que puede haber acá, eso es para el inciso C, la corriente máxima tiene que ser menor o igual a 85 microamperios. O sea, la corriente en el drenador a lo mucho es de 85 microamperios. Y como la corriente en términos de la... Porque lo que andamos buscando es la resistencia que nos están pidiendo, el valor de R propiamente, para que cumpla ambas cosas al mismo tiempo. Entonces sería la tensión que habíamos encontrado en el inciso A, por ley de Ohm, sería esta tensión que encontramos en el inciso A, dividido entre el valor de corriente, y eso nos va a dar la resistencia. Vamos a ver cómo es esto que estoy planteando. Si nosotros tenemos esta corriente, por ley de Ohm lo podemos expresar como la tensión en la resistencia sobre lo que vale la resistencia. 85, 85 microamperios. Entonces podemos aquí encontrar el valor de la resistencia R. Entonces decimos que es VR, que son 6.5 voltios, el límite que hemos encontrado en el primer inciso, divide entre 85 microamperios, menor o igual a R. Entonces 6.5, estos son 6.5 voltios, 6.5 voltios entre 85 micro. Su medida que es 76.000 ohmios, 76.000.47, digamos. 76.47 kiloohmios, menor o igual a R. O sea, R tiene que ser estrictamente mayor a 76K para que se cumplan ambas cosas de los incisos anteriores, para lograr esas condiciones de polarización. Y entonces ya con esto damos por terminado este ejercicio 3. Continuamos con los siguientes.